La contemplación de los seres espirituales. Dejemos de nuevo la palabra a Máximo el Confesor. De la misma manera que la belleza visible atrae al ojo sensible, así también el conocimiento de lo invisible atrae hacia sí al espíritu. Y añade: entiendo por invisible los seres incorporales o espirituales. Pedro Damasceno, que presenta la escalera del conocimiento en 8 peldaños, coloca en 7º lugar la contemplación de las potestades incorporales, los poderes, tronos, dominaciones, serafines y querubines. El conocimiento de estos seres angélicos permite admirar cómo se despliegan siguiendo un orden y cómo cada orden recibe del que le precede la iluminación y el conocimiento. Ahora bien, en este estadio de la vida contemplativa se producen unos fenómenos particulares. Existe un estado espiritual en el que el espíritu entiende un lenguaje que no conocía antes. La santa lengua de los ángeles que traen la luz y que hace pasar al espíritu de lo corporal a lo incorporal. Este lenguaje ilumina al alma que lo recibe, explica Juan de Cárpatos. Este lenguaje que escucha el espíritu o el alma y que le ilumina, estas dulces voces que vienen del coro de los ángeles no pueden ser concebidas por el que no ha sido iniciado, sino que sólo son dadas a las almas santas y fieles, afirma San Macario. Los padres denominan sentidos espirituales a esta facultad de percibir los fenómenos o manifestaciones espirituales. Los sentidos espirituales y los sentidos del cuerpo transfigurado. Orígenes fue el primero en hablar de los 5 sentidos espirituales del alma. Según sus escritos, existe en el alma un sentido global de lo divino que se subdivide en 5 sentidos diferentes. Una visión para contemplar las cosas sobrenaturales, un oído para percibir unas voces que no pueden captarse en el aire exterior, un gusto para saborear el pan descendido del cielo, un olfato que permite oler el perfume de Cristo y la percepción de un toque místico. En los escritos filocálicos encontramos frecuentemente tanto este sentido global espiritual como los 5 sentidos específicos del alma. Calixto, el patriarca, habla de la dulzura divina que es percibida por los sentidos espirituales, y Diádoco de Fótiche habla de la palabra espiritual que colma de certeza el sentido del espíritu, ya que ella viene de Dios
a través de la energía del amor. Y también dice que cuando se empieza a sentir plenamente el amor de Dios, entonces, gracias al sentido espiritual, se empieza también a amar al prójimo. Macario de Egipto, por su parte, afirma: existen otros oídos, otros ojos, otros lloros, como también existe otra reflexión y otra alma, que es el Espíritu Divino, el mismo Espíritu Celeste, que escucha y que llora, que ora, que conoce y que hace la voluntad de Dios. Y en términos muy semejantes, Simeón, el nuevo teólogo, escribe: el que ha sido iluminado en el Espíritu Santo ve en verdad y en espíritu, ya vele o ya duerma, esos bienes que los ojos no han visto ni los oídos han oído jamás, esos bienes hacia los cuales miran los ángeles y que también ellos desean. Diádoco de Fótiche considera que, en verdad, sólo existe un sentido natural en el alma, pero que a causa de la transgresión de Adán, este único sentido está dividido en dos energías: la energía de los sentidos corporales y la energía de los sentidos espirituales. Cuando el Espíritu Santo llena la totalidad del ser humano, estas dos energías se unifican y se da una única y simple percepción, la experiencia globalizante de la luz divina. Escribe San Macario: tras la transgresión de Adán, los sentidos inmortales del alma, esos sentidos penetrados de espíritu, se apagaron en el hombre al quedar privados del gozo celeste y espiritual, y entraron en un estado de letargo. Pero ahora, después de que Dios se ha reconciliado con la humanidad a través de la cruz y de la muerte del Salvador, Dios da la posibilidad al hombre que cree verdaderamente de gozar de las luces y misterios del cielo, aunque todavía esté en la carne. Y por la luz divina de la gracia, vuelve a hacer de nuevo clarividentes sus sentidos penetrados de espíritu. Mientras este retorno completo no haya tenido lugar todavía, únicamente los sentidos espirituales son los que perciben las manifestaciones de Dios y del mundo espiritual. Unas manifestaciones que permanecen veladas para la mayoría. Calixto, el patriarca, dice: el que por gracia ha encontrado este sentido divino, se puede decir que ha encontrado a Dios, ya que no tiene necesidad de palabras. Ya no tiene necesidad de palabras. Este hombre vive otra vida distinta de la habitual y común de los demás. Se alegra en Dios y sus ojos ven la luz espiritual. Entre los diferentes sentidos espirituales, el de la visión es el más mencionado.
Dice San Macario: tú mismo verás, por la percepción de los ojos del alma, a qué bienes y a qué misterios pueden las almas de los cristianos llegar a comulgar ya en esta vida. Son los ojos del Espíritu los que abren la puerta del corazón. Y, una vez que el Espíritu está unido al corazón, el Espíritu, sin error alguno, ve a partir de la luz espiritual. Esta luz es la cosa más elevada y sublime que pueden recibir los sentidos espirituales. Una luz que, cuando es total, unifica todas las potencias y partes del ser humano, y entonces es percibida tanto por el espíritu como por los sentidos corporales. Se trata de la luz que Pedro, Juan y Santiago vieron que irradiaba de Jesús en la cima del Tabor. La luz que derribó a Saulo camino de Damasco, o la luz que envolvía el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí y que el pueblo no osaba contemplar. La manifestación de esta luz divina, perceptible por los ojos y que llega a envolver el mismo cuerpo físico, marcó para siempre la vida de Simeón, el nuevo teólogo. Su conversión radica en esta experiencia mística y física que tuvo en su juventud y que se repetiría con frecuencia a lo largo de su vida. Él mismo lo narra en tercera persona. Una noche que rezaba y decía interiormente: Dios, ten compasión de mí, pobre pecador. Un resplandor divino brilló de repente sobre él y llenó de luz todo el lugar. El joven, extasiado, perdió la conciencia de sí mismo y olvidó que estaba en el interior de una casa, ya que por todas partes únicamente veía esa luz. Olvidó completamente el mundo. Era uno con la luz divina y le parecía que él mismo se había convertido en luz. Fue inundado de lágrimas y de una alegría inexpresable. Entonces su espíritu se elevó a los cielos y allí vio una luz todavía más radiante. La contemplación de las Escrituras. Los padres no son unánimes a la hora de determinar el grado de conocimiento que supone la contemplación de las Escrituras. Para algunos coincide con el conocimiento que se posee en el inicio de la ascensión, como el paso primero y fundamental de todo conocimiento posterior. Otros no hablan de la contemplación de las Escrituras, sino en los estadios más avanzados, justo en el pórtico de la más alta contemplación. Sea como fuere, las Escrituras son el alimento ordinario de los monjes, el punto de partida de sus oraciones. A través de la salmodia continua, de los textos de la liturgia y de la contemplación de los íconos, los monjes van interiorizando el mundo bíblico
y los evangelios. Y en el centro de todo, Jesús Cristo, Pantocrátor, creador y centro del cosmos, Alfa y Omega, invocado constantemente por la oración del corazón. Ahora bien, los padres distinguen en las Escrituras, al igual que en el ser humano, una carne y un espíritu, es decir, un sentido literal y otro espiritual o místico. Dicho de otro modo, las Escrituras tienen un primer rostro público y accesible a todo el mundo y otro rostro oculto, accesible solamente a algunos. Marcos, el asceta, exhorta de este modo a sus monjes: cuando leas las Escrituras, considera lo que hay oculto en ellas. Y el abad Filemón: que tu espíritu no cese de meditar y de orar en secreto. Así es como podrás comprender las profundidades de la Divina Escritura y el poder que hay escondido en ella. Y darás a tu espíritu un trabajo continuo. Este carácter oculto de las Escrituras no tiene nada que ver con el esoterismo, ese elitismo intelectual reservado a unos pocos iniciados. Las profundidades de las Escrituras están ocultas porque el corazón humano no ha alcanzado todavía la humildad y la limpieza de corazón de las bienaventuranzas. Uno es el rostro de las Escrituras que se muestra a la mayoría de los hombres, incluso a los que creen conocerlas. Y otro rostro es el que se revela al hombre que se ha consagrado a la oración incesante, es decir, al hombre que piensa continuamente en Dios, tanto como respira, aunque sea considerado por el mundo como un hombre sin cultura y sin ninguna formación. Mediante el trabajo de la purificación y de la humildad, las palabras de la Biblia abren caminos a contemplaciones infinitas. Se es apto para buscar la contemplación en las palabras divinas cuando se ha suprimido por completo el estorbo de las pasiones, dice San Nilo. Y Nicetas Stetatos dice aún más explícitamente: el Espíritu Santo solo revela los tesoros que están ocultos en las Escrituras a los espirituales. En cambio, el hombre que está encerrado en sí mismo no puede recibir tal revelación porque sigue sus propios pensamientos y se niega a comprender o escuchar lo que dicen los demás. Y Talasio, el africano, añade: el alma recibe el conocimiento de las palabras divinas según el grado de la purificación de su espíritu. Habiendo consumido la humedad de los deseos, haz que arda continuamente sobre el altar de tu alma el fuego de las oraciones, de la santa meditación, de las palabras del Espíritu. Esas oraciones que se elevan hasta lo más alto,
exhorta Juan de Cárpatos. Y Pedro Damasceno, recapitulando los grados precedentes, dice: el fin de la Divina Escritura es salvar el alma y revelar a algunos los misterios de la palabra de Dios y la razón de los seres, es decir, el fin de cada cosa, para que el espíritu sea iluminado en el amor de Dios y pueda conocer la grandeza del Creador, su sabiduría inefable y la providencia con que Él protege a sus criaturas. Todo este recorrido dispone al espíritu para la contemplación de Dios mismo, ya que el espíritu extremadamente purificado, dice Talasio el Africano, se encuentra incómodo en medio de los seres y aspira a estar más allá de todas las criaturas. La extrema impasibilidad ha afinado todos los pensamientos y, habiendo alcanzado el más alto conocimiento, conduce al espíritu ante aquel que es más que incognoscible.